Muchas gracias, hermana María Gracia. Como ya ella adelantó, en esta segunda entrega queremos profundizar comentando brevemente los textos de la palabra de Dios en la liturgia de los 4 domingos de Adviento, en el ciclo A, que es el que va a comenzar precisamente el primer domingo de Adviento. Una consideración previa. La palabra de Dios, leída o proclamada, es una presencia real del Señor. Es cierto que nosotros hablamos de la presencia por excelencia en el Santísimo Sacramento del altar. Presencia real porque ahí nos encontramos con eh, eh, Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Pero las otras presencias son también reales y especialmente cuando leemos la palabra de Dios en un clima de fe y de oración, el Señor se hace presente en su palabra. Y cuando esa palabra es proclamada en el ámbito de la celebración litúrgica, cobra todavía una fuerza especial y esa presencia es especialmente fructífera en la celebración litúrgica. Y tenemos que recordar que, como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Divina Revelación, que la palabra de Dios es la fuente pura y perenne de toda vida espiritual. Entonces, para cultivar intensamente la vida espiritual es necesario contacto eh, asiduo en la fe y en la oración, contacto cálido, cariñoso con la palabra de Dios. Porque precisamente el mismo concilio lo enseña en esa constitución, ahí se establece el diálogo. Dios nos habla en su palabra y nosotros respondemos en la oración. Entonces, eh, así como la primera entrega decíamos de rezar, meditar desde los textos litúrgicos, acá tenemos que hacerlo sobre todo desde los textos de la palabra de Dios. Y en estos 4 domingos de Adviento se notan algunos personajes este, destacados. El profeta Isaías, todas las primeras lecturas de los 4 domingos están tomadas del profeta Isaías. Parece como el profeta de la esperanza. Decimos que este es un punto fuerte del tiempo de Adviento, la esperanza, que sale cruce de toda tristeza. Eh, Después también aparece la figura de Juan el Bautista. Como decíamos en uno de los prefacios, decir que anunció la inminencia de su llegada, la del Mesías, y eh, reveló su presencia en medio nuestro. Ahí está el Cordero de Dios. Y por supuesto, la figura de la Santísima Virgen, sin lugar a dudas. También la de su esposo San José, precisamente en el ciclo A, eh, está especialmente destacada la presencia de José, esposo de la Virgen. Y estas son entonces las personas, los personajes importantes del tiempo de Isaías, Juan el Bautista, la Virgen Santísima y San José. Y los temas que se destacan son la esperanza, fuerte esto, un mensaje claro desde la palabra de Dios, especialmente como decíamos en las primeras lecturas, que están tomadas del profeta Isaías. Después también la vigilancia, que es, digamos, la actitud del que espera y el que espera con atención, confiadamente,
con serenidad, sin ningún tipo de temor, ni mucho menos de angustia. Una vigilancia serena. Otro tema que aparece es el de la conversión. Si el Señor llega, bueno, hay que recibirlo y hay que recibirlo bien dispuesto, del corazón. Una de las características de la conversión en el tiempo de Adviento es que, bueno, parece como un tiempo favorable para una suerte de amnistía de parte del Señor. El tiempo de Cuaresma es también tiempo fuerte de conversión, pero ahí tiene más como esa característica de una conversión laboriosa, una conversión con lágrimas. El Adviento es más una conversión totalmente graciosa, regalada de parte del Señor. Por supuesto, tiene que estar la propia aceptación, se juega la propia libertad, pero en el tiempo de Cuaresma es más trabajado, más laborioso. Otro tema es la proximidad del Mesías, el cual se ponen de relieve sus cualidades y la alegría que significa su llegada. Entonces veamos cada uno de estos temas principales, ¿no? En primer lugar decíamos esperanza, que se funda en las promesas de Dios. Entonces, en el primer domingo, la primera lectura del profeta Isaías, hay la presentación de que todas las naciones van a confluir eh, en, el, en, el, en Israel. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas. Dice, todas las naciones afluirán hacia ella. ¿Y por qué? Porque dice, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén saldrá la palabra. Y entonces, dijémonos, el Salmo, que viene a ser como una respuesta a esto, dice, vamos con alegría a la casa del Señor. Si de ahí saldrá la ley, de ahí saldrá la palabra, entonces vamos con alegría a la casa del Señor. Y habrá un futuro de paz. Dice, con sus espadas forjarán arados, las podaderas con sus lanzas, no levantará la espada nación contra otra, ni se adestrarán jamás para la guerra. Un futuro de paz. En el segundo domingo, también esta perspectiva de esperanza, eh, se habla de la paz que trae el Mesías, la paz mesiánica. Saldrá un retoño, una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Y después el profeta señala cuáles serán las cualidades del Mesías y el fruto de su obra. Dice, el lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará junto al cabrito. Es decir, la paz que trae el Mesías, la paz mesiánica. Y entonces, en el Salmo que responde a esta primera lectura, tiene como estribillo esta expresión tan bonita, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Esperanza que se funde en la promesa. En el tercer domingo de Adviento, la lectura del profeta Isaías hace una serie de promesas que parecen increíbles. Le está hablando a los que están en el exilio, en el destierro en Babilonia, y les asegura que van a retornar y que el Señor los va a salvar, ¿no? Y volverán
los rescatados por el Señor. Y entonces la respuesta en el Salmo responsorial, che, Señor, ven a salvar. La promesa, la disposición del corazón para recibir la salvación. Y en el cuarto domingo, un domingo que decimos que tiene un carácter mariano fuerte, entonces la promesa que el profeta Isaías hace al rey Ahaz, una promesa de eh, eh, probablemente el hijo del rey van a ser que signo de la obra salvadora de Dios, pero tiene una proyección hacia el futuro. Es un anuncio velado del Mesías. Y entonces dice, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Manuel. Pero dice, significa Dios con nosotros, ¿no? Es un anticipo del Salvador. Entonces, eh, son todos textos que inspiran eh, una actitud de esperanza. Y en este cuarto domingo, eh, la respuesta en el Salmo responsorial es, eh, va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria, y ya nos pone en la inminencia de la presencia del Salvador, la esperanza. La vigilancia, que decimos es espera atenta. En el primer domingo de Adviento, la exhortación del apóstol Pablo a los cristianos que están en Roma, en la segunda lectura, es una invitación a esa actitud de vigilancia. Abandonemos las obras propias de la noche. Vistámonos con la armadura de la luz. Dejar la oscuridad del mal, del pecado. Y asumir la obra de la gracia, que es luz, ¿no? Y Jesús, en el Evangelio de ese primer domingo, también tiene una invitación a, a la vigilancia. Estén preparados, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. En el segundo domingo, en la segunda lectura, el apóstol Pablo invita a una lectura de la Escritura, porque dice que todo lo escrito ha sido escrito para nuestra instrucción, para recibir este, de la palabra el consuelo y para fortalecernos en la constancia, ¿no? Importancia de la escritura como fuente de iluminación, de fortaleza y de consuelo en nuestra peregrinación. En el tercer domingo, en la segunda lectura, se lee un texto de Santiago, de la carta de Santiago, que es una invitación a la paciencia. Es decir, la obra salvadora, las promesas de Dios se cumplen, pero al tiempo establecido por Dios, no al momento que nosotros imaginamos. Entonces, la paciencia, paciencia que también en este sentido una expresión de confianza y en el fondo de esperanza. Y dice, tengan la paciencia del sembrador que espera eh, pacientemente el fruto de su labor para llegar a la cosecha. También ahí, en el Evangelio, este tercer domingo, un texto muy bonito que es la pregunta que manda a hacer Juan Bautista, que está preso, de si Jesús es el Mesías o hay que esperar a otro. Porque claro, como él había imaginado la presencia del Mesías, era una presencia como más
terminante, más en función de fue. Jesús aparece de otro modo. No, Juan el Bautista, si bien es cierto, es el más grande entre los nacidos de mujer, como dice Jesús, bueno, no deja de ser alguien limitado. Y entonces, bueno, surge algún momento de desconcierto en él, y esto nos hace pensar de que a veces en nuestra vida de creyente tenemos momentos de duda, eh, y la duda, bueno, eh, tiene que ser resuelta. No es este, eh, una falta tener alguna duda. La falta estaría en permanecer en la duda, profundizar la duda, sino que cuando aparece una duda, buscar resolver. Es lo que hace Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a vos? Y la respuesta de Jesús es confirmatoria de que es Él, pero no lo dice con un argumento, lo dice relatando las obras que Él hace y que son las obras propias del Mesías. Entonces lo asegura a Juan el Bautista. La vigilancia entonces, ¿no? Estar atentos al Señor que viene. Él, los textos de la palabra nos preparan admirablemente. Después también decimos la conversión, otro de los textos. Y ahí sí, un texto fuerte de Juan el Bautista en el Evangelio del segundo domingo de Adviento, porque tiene expresiones fuertes, ¿no? Conviértanse, pero a ver que llegan ahí algunos escribas, fariseos, y dicen raza de víbora, una expresión fortísima. Este, y hace precisamente una presentación del Mesías como alguien que eh, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sandalia. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. El lenguaje de Juan el Bautista es fuerte, llamado a la conversión. En el tercer domingo, eh, el llamado de Jesús este, eh, es suave, pero al mismo tiempo es firme, ¿no? Eh, estén preparados, dice, estén prevenidos. Otro de los temas importantes es, como decíamos, el Mesías que viene. En el cuarto domingo decimos que es un domingo fundamentalmente mariano. Y el Mesías que viene está prefigurado en el hijo del rey Ahaz, probablemente Ezequías, que fue un rey piadoso. La Virgen está embarazada y dará a luz un hijo. Ahora, esto que el profeta señala en la primera lectura, en el Evangelio vemos que la prefiguración queda corta ante la realidad, porque eh, el que es anunciado es el Salvador. En este caso, en el cuarto domingo de Adviento, en el ciclo A, el Evangelio es lo que se llama la anunciación a José. Así como en Lucas hay una anunciación a la Virgen Santísima, aquí hay una anunciación a José. Este José que de pronto se siente desconcertado ante
el embarazo de la Virgen y resuelve abandonarla en secreto. Este hecho es susceptible de algunas interpretaciones, ¿no? Como dicen, bueno, para no ponerla en evidencia, porque este, podía ser considerado como si fuera una falta, esto que está sucediendo en la Virgen. Otros dicen, quizá a lo mejor más adecuada esta interpretación, que no es eso lo que lo motiva a retirarse, sino que él tiene la intuición, la impresión de que algo grande está sucediendo en torno a la Virgen, que Dios está actuando de una manera especial y él no quiere ser obstáculo, no quiere ser un tipo de impedimento y entonces opta por retirarse secretamente. Y es ahí donde el Señor le sale al cruce a través del anuncio del ángel que le dice, no, mira, lo que está sucediendo en María es obra del Espíritu, tienes que recibirla y vas a ser el encargado de ponerle nombre al hijo que ella va a dar a luz, definitivo el Mesías, y que se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces, José aparece claramente como eh, el padre adoptivo y legal de Jesús. José hizo lo que el ángel le ordenó. El Mesías que viene. Otro tema, decíamos, importante es la alegría de la llegada del Mesías. Bueno, en el segundo domingo de Adviento, la lectura de el profeta Isaías, eh, hay un perfil precioso sobre el futuro Mesías, ¿no? Dice, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y le inspirará el temor del Señor, una figura atrayente del futuro Mesías. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Entonces, es motivo de alegría la llegada de este personaje. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Preciosa descripción. Y trae la paz. El lobo habitará con el cordero. El leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro del león pasarán juntos. Y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas. Y el león comerá paja, lo mismo que el buey. La paz mesiánica. Y el nombre del Mesías, Jesús, porque salvará a los pueblos. Entonces, como vemos, los textos de la palabra de Dios son preciosos en estos domingos de Adviento. Y entonces, así como decíamos con respecto a los prefacios, también estos textos nos mueven a la contemplación, nos mueven a la oración, nos mueven al diálogo con el Señor. Entonces, lindo también que si nosotros vamos a la celebración litúrgica, habiendo tomado contacto con los textos, habiéndolos reflexionado, habiéndolos meditado, habiendo orado a partir de ellos, al momento de la proclamación en la celebración litúrgica,
van a tener una fuerza especial para nosotros y entonces nuestra participación será más profunda, más honda, ¿no? Por eso, interesante, para concluir esto, hay una, la oración sobre las ofrendas de el cuarto eh, domingo de Adviento, eh, nos da una pauta eh, realmente muy linda. Este, Sigemos nos dice, te pedimos, Padre, que el mismo espíritu que fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. En la liturgia eucarística, antes del relato de la institución de la Eucaristía, se invoca el Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Acá estamos diciendo que ese mismo Espíritu es el que fecundó a la Virgen. Entonces, una semejanza entre el misterio de la encarnación y el misterio de la Eucaristía. Es el mismo Espíritu que fecundó a la Virgen el que realiza la maravilla de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Es decir, como una suerte de explícisis acá en esta oración sobre las ofrendas. Y en la oración de poscomunión del cuarto domingo, ya también nos pone casi en el umbral de la Navidad, entonces, como una suerte de síntesis de todo el tiempo de Adviento. Dice, después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Todo un programa y un augurio. A medida que nos acercamos, que nuestro corazón esté bien dispuesto y que nuestra participación sea realmente intensa. Bueno, es parte de lo que pretendemos con estas entregas, motivarnos para que nuestro adviento sea una preparación fuerte, intensa para la Navidad que vamos a celebrar. Y eso es un augurio para todos los que se han conectado y han seguido esta segunda entrega.